Hola, sé que vamos a hablar de algo de lo que casi nadie quiere hablar, pero créeme, es una de las conversaciones más importantes que puedes tener porque se trata de tomar las riendas de tu propia vida. Esto no es una charla sobre el final, sino sobre cómo quieres vivir el tiempo que tienes, sea mucho o poco. Y quiero empezar por aclarar el mayor miedo de todos, la idea de que si decides parar un tratamiento, te van a abandonar. Eso es falso. Los cuidados nunca se detienen. Simplemente cambian de objetivo. Es normal sentir que al decir no a un tratamiento, dices no a todo lo demás, pero la realidad es que estás tomando una decisión activa sobre qué tipo de cuidado quieres a partir de un momento dado. Cuando una enfermedad se pone seria, existen básicamente dos grandes caminos y conocerlos te permite elegir de manera informada cuál quieres tomar. La primera opción es continuar con los tratamientos que buscan alargar tu vida. La segunda opción es decidir detener esos tratamientos y recibir cuidados que se centren exclusivamente en tu comodidad y en tu calidad de vida. Y aquí viene algo que espero que te dé un gran alivio. Esta decisión es reversible. Si tu salud mejora, siempre puedes cambiar de opinión y volver a empezar un tratamiento. Ahora veamos qué significa realmente cada uno de estos caminos, porque tienen matices que te sorprenderán. El primer camino, el de continuar con los tratamientos, es el que la mayoría conocemos. Hablamos de medicinas para enfermedades como el cáncer, la diabetes o los problemas del corazón. De máquinas que te ayudan a respirar si tus pulmones no pueden solos. O de la diálisis que limpia tu sangre si tus riñones fallan. A veces implica decisiones más complejas, como usar una sonda para alimentarse si no puedes comer, o maniobras como la reanimación cardiopulmonar para intentar reiniciar tu corazón si se detiene. Muchas personas eligen esta vía porque existe una buena probabilidad de curarse o de controlar la enfermedad durante mucho tiempo. O quizás simplemente porque todavía tienes metas importantes que quieres cumplir y necesitas ese tiempo extra. Otras veces la decisión se basa en un balance. Crees que los efectos secundarios son manejables y que el tratamiento no te impedirá mantener la calidad de vida que es importante para ti. La otra cara de la moneda es que estos tratamientos a veces tienen un coste. Pueden traer efectos secundarios que te dejen sin energía o te impidan disfrutar de las cosas sencillas, como pasar tiempo con tu familia y tus amigos. El segundo camino es distinto, es un cambio de perspectiva. La pregunta ya no es cuánto tiempo voy a vivir, sino cómo de bien voy a vivir este tiempo. Aquí entran en juego los cuidados paliativos. Es un nombre que a veces asusta, pero su misión es muy simple y muy bonita: aliviar el dolor y cualquier otro síntoma para que te sientas mejor en cuerpo y alma. Y aquí viene lo más importante y que pocos saben. Puedes recibir cuidados paliativos al mismo tiempo que sigues un tratamiento para curarte. Son un equipo extra que te ayuda a sobrellevar los efectos secundarios y a mejorar tu día a día. Cuando los tratamientos para curar la enfermedad ya no están funcionando o se decide detenerlos y una persona se encuentra en la etapa final de su vida, es cuando este planteamiento de cuidados paliativos se vuelve exclusivo y recibe el nombre de atención paliativa o cuidados de hospicio. Su único objetivo es tu bienestar y tu comodidad, normalmente en un entorno familiar rodeado de los tuyos. Elegir esta vía no significa renunciar a una atención médica excelente. Al contrario, tendrás a todo un equipo de médicos y enfermeras dedicados a controlar tus síntomas y a ofrecerte apoyo emocional. Y algo fundamental, ese apoyo no es solo para ti. El equipo también cuida de tu familia, ayudándoles a sobrellevar este proceso y dándoles el apoyo que necesitan. No estás solo y ellos tampoco. Sé que todo esto suena muy serio, pero la siguiente pregunta es quizás la más importante y curiosamente solo tú tienes la respuesta. ¿Qué significa para ti tener una buena calidad de vida? Piénsalo un momento.
es poder valerte por ti mismo para las cosas del día a día. ¿Te importaría vivir en un hospital o en una residencia? ¿Estarías de acuerdo con que una máquina te mantuviera con vida? Son preguntas con peso, lo sé, bastante más complicadas que decidir qué serie empezar esta noche, ¿verdad? Pero la buena noticia es que no tienes que tener todas las respuestas de golpe. Lo importante es que empieces a pensar en ello y sobre todo que no lo hagas en soledad. Esta decisión no tienes que tomarla a solas. Apóyate en tu familia, en tus amigos, en tu médico o en un consejero espiritual si lo tienes. Habla con tu médico y hazles las preguntas clave, sin miedo. Pregúntale, ¿mi enfermedad se puede curar? ¿Cuáles son mis opciones de tratamiento y qué efectos secundarios tienen? Y luego, la pregunta que a veces da más miedo hacer, pero cuya respuesta puede dar mucha claridad. Siendo honesto, ¿cuánto tiempo cree que me queda? Es posible que tu médico no tenga una fecha exacta, nadie la tiene, pero su experiencia le puede permitir darte una idea aproximada y eso puede ayudarte a planificar. También existe una herramienta muy útil llamada voluntades anticipadas, unas instrucciones para los facultativos y tu familia. En este documento dejas por escrito, en un momento de calma, qué cuidados quieres y cuáles no, para que si en el futuro no puedes hablar, tus deseos sigan guiando cada decisión. Es un acto de tranquilidad para ti y un regalo de claridad para los que te quieren. Al final, esta conversación que tanto evitamos no trata realmente sobre cómo quieres morir, trata sobre cómo quieres vivir hasta el último momento. Se trata de asegurarte de que tu voz se escuche y de que tus días tengan la calidad que tú y solo tú decides. Espero que hayas encontrado esta información útil. Que vaya muy bien. Muchas gracias.